Beni böyle sevdinsin. Çok sevdim hem de. Bağırma bana. Bağırmıyorum. Bağırıyorsun. El tráiler del cuarto episodio de la segunda temporada de Arafta muestra que los misterios poco a poco comienzan a resolverse en Tibarra. En especial, los avances relacionados con la identidad de Eylul parecen cambiar por completo la vida de Ates y Merkan Antibarra. El desarrollo más llamativo del tráiler es que Merkan ya casi da por hecho que Eylul podría ser la hermana de Ates Antibarra. Porque el comportamiento de Eylul, las coincidencias que ha vivido y las pistas que han ido apareciendo ya no pueden ser ignoradas Antibarra. Sin embargo, Merkan todavía tiene una pregunta muy importante en su mente Antibarra. ¿Y si todas estas señales son falsas? ¿Y si Eylul realmente no es la hermana de Ates? Entonces, ¿quién compensará la decepción que vivirá Ates? Precisamente por eso, Merkan decide hacerse una prueba de ADN para conocer la verdad con certeza Antibarra. Pero hay un detalle muy importante que Merkan desconoce Antibarra. Alguien está siguiendo cada uno de sus pasos desde la distancia Antibarra. Esa persona, por supuesto, es Museyen Antibarra. Al darse cuenta de que Merkan ha conseguido en secreto una muestra de cabello de Eylul para llegar a la verdad, Museyen vuelve a intervenir Antibarra. Lo más probable es que prepare un nuevo plan para alterar el resultado de la prueba de ADN o impedir que sea correcto Antibarra. Porque la revelación de la verdadera identidad de Eylul significaría el colapso de todo el sistema que ha construido durante años Antibarra. La gran pregunta es, ¿logrará Merkan descubrir finalmente que Museyen está detrás de todo lo que ha ocurrido? Porque hasta ahora, muchos de los desastres tienen un mismo punto en común, Museyen Antibarra. Sin embargo, nadie ha conseguido aún una prueba concreta que lo demuestre Antibarra. Tal vez esta prueba de ADN no solo revele la identidad de Eylul, sino también los secretos que Museyen ha estado ocultando durante años Antibarra. Por otro lado, una amenaza completamente distinta llega para sacudir la relación entre Ates y Merkan Antibarra. Esta vez entra en escena Dogan Antibarra. Su objetivo es bastante claro. Dogan, que no pudo vengar a su padre en el pasado, ahora ha venido a ajustar cuentas con la familia Karan Antibarra. Pero sabe que atacar directamente a Ates no será fácil, por lo que elige al eslabón más débil, Merkan Antibarra. La supuesta colaboración entre Dogan y Merkan no es en absoluto una coincidencia Antibarra. Cada uno de sus movimientos forma parte de un gran plan diseñado para acorralar a Ates Antibarra. Y Ates, al darse cuenta de esto, no se queda en silencio Antibarra. Intenta proteger a Merkan y le pide que se mantenga alejada de Dogan Antibarra. Sin embargo, Merkan podría interpretar esta actitud como celos o como un intento de control por parte de Ates, lo que provocará nuevos. Entonces, ¿qué decisión tomará Merkan cuando se vea atrapada entre Ates y Dogan? Este será uno de los puntos de mayor quiebre del episodio. En mi opinión, Merkan entenderá demasiado tarde las verdaderas intenciones de Dogan. Porque Merkan es un personaje que suele actuar más con el corazón que con la razón. Confía en las personas y a menudo tarda en ver su verdadera cara. Por eso creo que será arrastrada al juego de Dogan sin darse cuenta. Pero cuando descubra la verdad, puede que ya sea demasiado tarde. El plan de Dogan no solo afectará a Ates, sino también a la confianza entre Ates y Merkan. La más mínima grieta entre ellos será aprovechada por Dogan. Por eso, en el próximo episodio veremos no solo una prueba de amor, sino también una prueba de confianza. En realidad, aquí se revela tanto la mayor fortaleza como la mayor debilidad de la relación entre Ates y Merkan. Ates es un personaje que siempre actúa con lógica, analizando primero las situaciones. Suele dejar sus emociones en segundo plano. Merkan, en cambio, sigue su corazón y toma decisiones basadas en sus sentimientos. Estas dos personalidades tan diferentes los acercan, pero también los enfrentan en ocasiones. El tráiler del cuarto episodio nos muestra que tanto la verdadera identidad de Eylul como el plan oculto de Dogan pondrán la relación entre Ates y Merkan frente a su mayor prueba hasta ahora. Cuando la verdad salga a la luz, quién saldrá victorioso es algo que descubriremos en el próximo episodio.